Bienvenidos al mundo de Isabel. Yo soy Isabel y soy la mami primeriza de Siena. En el vídeo de hoy os traigo los síntomas de mi primer trimestre de embarazo. Muchas de vosotras me lo habéis pedido porque estáis en las primeras semanas de embarazo y hay cosas que estáis sintiendo que no sabéis si son positivas, si hay algo que no funciona bien. Entonces yo os voy a contar mi experiencia. Pero os digo lo mismo que el otro día, cada mujer es un mundo, cada cuerpo es un mundo, entonces lo que me sucede a mí no tiene por qué ser igual que lo que os sucede a vosotras. Así que mi consejo es, ante cualquier duda, ante cualquier miedo, acudir al médico, que para eso están los profesionales. Yo os tengo que decir, estando en el tercer trimestre de embarazo, que sigo teniendo miedo a todo. Cada cosa que ocurre, que encima yo no soy una persona miedosa, pero cada sensación nueva, porque esto es totalmente desconocido para mí, pues tengo miedo porque no sé si es bueno, si es malo. Mi chico, el pobre, ha ido loco. El primer y el segundo trimestre ha ido loco. Ahora parece que ya estoy más asentada. Pero bueno, hoy os voy a hablar del primer trimestre que para mí es el más importante dentro del embarazo, porque los síntomas son súper cambiantes. Hay mujeres que esos síntomas son mucho más duros y pasan un primer trimestre malísimo, y hay otras mujeres pues que lo llevan más o menos bien. Yo soy de las que lo ha llevado más o menos bien, no me puedo quejar para nada, soy bastante afortunada. Lo único que no estás como siempre, que sí que tienes dolencias, que sí que tienes malestar. Entonces hoy os voy a hablar de esos 8 síntomas que yo tuve los primeros 3 meses de embarazo. El primer síntoma que tuve, que fue grandioso, fue un cansancio extremo. Y es que encima muchas de vosotras me lo notabais tanto en los vídeos como en las historias que hacía en Instagram, en mi otra cuenta, en Isabel, que si no la conocéis es un canal de YouTube que tengo sobre organización, productividad, técnicas de estudio. Os lo dejo aquí arriba y en la cajita de información. Venir también a esa familia que es maravillosa. Pues bueno, tenía muchísimo cansancio, sueño a todas horas. El primer trimestre fue así, desde el primer día hasta el último. De hecho, el cansancio siguió. No se acabó en el primer trimestre como me habían vendido, que me dijeron, cuando acabe el primer trimestre recuperarás energía. No fue tal cual, ya os lo contaré en otro vídeo. Pero sí, mi energía, yo soy una persona súper enérgica, de repente cayó en picado. Me dormía a todas horas, da igual que durmiese 15 horas al día, que seguía teniendo sueño. Me costaba mucho concentrarme, me costaba focalizarme. Había ratos que estaba conversando con personas y me estaba durmiendo. O sea, es que era un cansancio tremendo. Claro, nuestro cuerpo en el primer trimestre necesita coger toda nuestra energía para empezar a cambiar. Porque claro, es que cambia todo, cambia absolutamente todo en nuestro interior. Entonces, esa energía que antes la utilizábamos para diferentes facetas en nuestra vida, ahora de repente se va toda hacia el bebé. Y sí, para mí fue un síntoma que se me hizo muy complicado por mi trabajo, pues porque tengo muchas responsabilidades en mi trabajo, y me hacía gracia cuando me decíais, qué mala cara tienes, no duermes bien, tienes cara de cansado. Y digo, si se están dando cuenta los demás, hasta mis padres también me lo decían. Y es que es verdad, el cansancio fue extremo. O sea, en mi vida había vivido algo así y os aseguro que he tenido épocas muy duras de trabajo, pero es que era estar cansada 24 horas, 7 días a la semana. El segundo síntoma fue la tensión bajita. De normal yo siempre he tenido la tensión baja, desde bien jovencita siempre, pero desde el primer día que yo me quedé embarazada bajó muchísimo más, que de hecho en el anterior vídeo que os conté pues cómo había percibido yo que podía llegar a estar embarazada, que os lo dejo aquí arriba en la cajita de información, os conté que eso fue el primer síntoma que me hizo hacerme un test. Así que sí, a mí me bajó muchísimo la tensión, lo que me provocó pues no estar segura a la hora de andar o de ciertos movimientos, porque mi cabeza se iba un poquito. Y la tensión, yo de normal bajo a la farmacia para que me la vayan tomando, porque es bueno tener un control. Mis padres en casa tienen la maquinita para controlar la tensión, y yo la verdad que estoy pensando en adquirir una porque viene muy bien
y más para personas como yo que tenemos tantas bajadas y que tenemos que estar atentas. Así que la tensión baja, me lo dijo un médico y me lo dijo la chica de la farmacia, es un síntoma de embarazo y yo lo he vivido. El tercer síntoma va unido al anterior, a la tensión baja, que son mareos. Yo creo que me lo provocaba la tensión, pero bueno, no lo sé, yo no soy sanitaria y no lo sé, pero yo siempre lo he unido. Y el primer mes y medio yo tuve muchos mareos, de ir caminando por la calle y tenerme que sujetar a un árbol porque se me iba la cabeza. Pero fue solo el primer mes y medio, luego ya la verdad que no he vuelto a tener ningún mareo. No he tenido ni náuseas ni vómitos de normal, quitando pequeñas ocasiones porque algo me había sentado mal, pero han sido mareos de que se va un poquito la cabeza, leves. El cuarto síntoma que me dio muchos quebraderos de cabeza, sobre todo al inicio, fue que tenía unos pinchazos muy agudos en la zona del ovario izquierdo. Desde la primera semana que yo sabía que estaba embarazada, lo sentía, eran bastante dolorosos, eran más dolorosos que cuando de normal pues estaba ovulando y me iba a venir la regla, eran mucho más agudos, más punzantes y claro, yo había leído y había escuchado, amigas me habían dicho que si al inicio del embarazo te daban pinchazos, eso es que el embarazo no iba bien, lo cual me provocó pues pasarlo muy mal, porque yo pensaba que con esos pinchazos pues significaba que la cosa no estaba yendo bien. Pero mi ginecóloga me calmó y me dijo que no, que para nada, que esos pinchazos son un símbolo, al menos en mi cuerpo, en otros cuerpos pues sí que pueden significar otras cosas, pero en mi cuerpo significaban que esa zona ya estaba empezando a modificarse, se estaba empezando a agrandar y que se estaba asentando bien el embarazo. También me duraron un mes, mes y medio, luego ya desaparecieron por completo. El quinto síntoma fueron los cólicos. Qué mal lo he pasado con los cólicos. Han sido 2 meses, los 2 primeros meses de embarazo, pero lo he pasado realmente mal, muy muy mal. La primera vez que yo nunca había tenido esa sensación antes en mi vida y la primera vez que me ocurrió, me acuerdo que estaba sentada trabajando en el ordenador y me vine corriendo a la cama del dolor tan agudo y tan potente que tenía. Estaba sola en casa y yo me preocupé. Pensé que algo iba mal. Llamé a una amiga que es enfermera y me dijo pues que los cólicos son muy normales en las mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, y que si los tenía pues que me hiciese la idea de que durante unos meses iban a seguir conmigo. Y así fue, pero solo los 2 primeros meses. Una vez que ya reconoces que eso es un cólico y que es algo normal, ya lo sabes gestionar bien. Pero al principio yo lo llevaba súper mal, duran unos minutitos, no duran mucho tiempo, pero el dolor es intenso. El sexto síntoma fue el aumento de mamas. No aumentaron mucho, pero mucho. Y las personas más allegadas se daban cuenta. Tenía una sensibilidad tremenda en toda la mama y necesitaba hidratarme constantemente. Era una forma de relajar la zona porque la piel estaba súper sensible. Este aumento de mamas únicamente fue en el primer trimestre, luego ya me volvieron al tamaño anterior, pero el primer trimestre sí que estaban mucho más inflamadas, estaban, no sé, estaban más sensibles, más duras y era un horror porque me molestaba todo, cualquier sujetador me molestaba, me dolía y no sabía muy bien cómo ir cómoda. El séptimo síntoma va unido con el anterior, que son los pezones. ¡Qué horror! ¡Qué feo, qué horror! Una sensibilidad tremenda en los pezones. Los cambios de temperatura, de frío a calor, para mí eran horribles, pero horribles, porque de repente me empezaban a doler un montón. Y lo mismo, cualquier sujetador me molestaba, entonces intentaba todo lo posible no llevar nada, no llevar sujetador, porque en el momento en que había como un contraste de temperatura es que era horrible el dolor y no podía calmarlo de ninguna forma. Aquí ni con crema se me calmaba ese dolor. Pero esto únicamente me duró el primer trimestre de embarazo, luego también desaparecía. Y el último síntoma
que eso ha tenido continuidad en el tiempo también, ha sido un hambre voraz, pero tremendo. Desde el primer día yo soy muy comedora. Yo siempre, bueno, siempre no, de niña no, pero de adulta yo he comido mucho y me gusta mucho comer, disfruto mucho comiendo y probando distintos tipos de alimentos. Pero desde el inicio del embarazo, las ganas que tenía de comer a cualquier hora y cualquier cosa, todo me sentaba bien en cualquier momento, fueron tremendas. Conforme fue avanzando el embarazo, las cosas ya no me empezaron a sentar tan bien. Pero bueno, el primer trimestre todo me entraba bien. Y ese hambre voraz pues era un síntoma de que las cosas pues iban bien. Y estos han sido los síntomas más llamativos que he tenido durante mi primer trimestre de embarazo. Espero que os hayan ayudado y sobre todo si habéis identificado alguno que estáis viviendo vosotras y que no sabéis si es normal o no, pues bueno, que sepáis que a mí me ha ocurrido y que mi situación ha sido normal, que el embarazo ha ido bien aún teniendo esos síntomas, pero que lo dicho, que cualquier cosa que tengáis duda, que no os quedéis con la duda, que no os quedéis con un comentario de una amiga o de un vídeo de YouTube, acudid a un médico. Pero en el momento, que no os dé vergüenza ir al centro médico 80.000 veces, que es por vuestra salud y por la de vuestro bebé. Y es lo primero, y los sanitarios lo tienen que entender, que sobre todo las mamis primerizas como yo, que todo es nuevo, ya cuando tienes un segundo bebé, pues hay muchas cosas que estoy viviendo que luego ya relacionaré y estaré más tranquila. Pero las mamis primerizas desde el primer día es sufrimiento porque como es todo tan desconocido, no sabemos si es bueno, si es malo, qué ocurre. Así que espero que os hayan ayudado estos síntomas y dentro de unas semanas os traeré los síntomas del segundo trimestre y más adelante, cuando ya haya nacido Siena, los del tercer trimestre. Y no te olvides de seguir el canal, al botoncito rojo de aquí abajo y darle a la campanita. Y cualquier cosita déjamela en comentarios que a mí me encanta leeros. Que nos vemos muy prontito. Muchas gracias.